Un opita con imaginación hoy en Literatura para Oír. Pedro Vaquero Masmela nació en Neiva en 1961 y es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Inca de Colombia y magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle. Se desempeña como profesor universitario en las áreas de Pedagogía y Didáctica de la Literatura. Ha publicado Fábulas y Verdades de un Garrafal Olvido, en los que recrea el trasfondo social de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz. Su libro de cuentos infantiles, El Rey de la Salsa, ha sido reeditado en numerosas oportunidades. Acaba de publicar su novela Mi Alma Mater. Comenzamos este viaje con El Emigrante. No puedo recordar a ciencia cierta cómo pasó. Cuando intento reconstruir los hechos, las imágenes se cruzan y entrecruzan de tal manera que me resulta difícil situar un orden y establecer la causa exacta que, aunque inútil para posibilitarme el retorno, me permita quizá el consuelo de las explicaciones. Hay un acontecimiento, sin embargo, que por su recurrencia en mi memoria considero, si no el primero, el más detonador y trascendente, como en realidad es todo acontecimiento. Una tarde de sábado, como era mi costumbre, estaba tendido en la comodidad de mi cama, indeciso entre quedarme a ver la película que pasaban por la tele o irme a la calle a jugar con mis amigos de la cuadra un partido de microfútbol. Masticaba con desgano unas papas fritas cuando oí un correteo diminuto en algún lugar de la habitación. Por una fracción de segundo, mi atención distraída asoció el ruido con un efecto sonoro de la película y aún con el ruido del empaque sintético de las papas fritas. Pero como el correteo se repitió, deduje que otra vez las ratas habían invadido el techo de la casa. Mientras me incorporaba tratando de atrapar con el oído el lugar exacto del correteo en el cielo raso, tuve la impresión, casi certeza, de ver al conde Drácula saltar fuera de la pantalla y volar hacia el rincón más oscuro del cuarto. No sé si lo imaginé primero o lo vi después, pero guardo aún la imagen difusa de un vampiro envuelto en sus alas de fino terciopelo, colgando cabeza abajo entre mis ropas. Fue una fascinación. No tuve miedo, mi única inquietud alucinada era explicarme cómo lo había logrado. Porque ahí estaba la evidencia, 10 veces mayor en su tamaño al de la imagen que había visto saltar de la pantalla, sin sótano húmedo, sin sarcófago, sin tumba, dispuesto como una prenda más, en mi ropero. Fue un pacto sin palabras, implícito, secreto, sin muchos sobresaltos. A los 10 o 12 años de edad que tenía por entonces, sin ningún escándalo pueril, los acepté fascinado y discreto en mi habitación. Pues, debo decirlo, no solo el conde vino a vivir conmigo, vinieron muchos más. No sé quién saltó el primero de la pantalla, pero fue el conde, al primero que advertí y al primero que encuentro siempre que intento rastrear los acontecimientos en mi memoria. Entonces viví, poco a poco, sin sorpresas mayores, la llegada inevitable de los otros. Fue un pacto de cómplices. Bastaba con encender el televisor en blanco y negro, girar la perilla del canal, y ya estaban allí. Cuando el diminuto capitán Alexander Fitzhugh sacó la cabeza por el ángulo inferior izquierdo de la pantalla y gritó por aquí muchachos, podemos escapar por aquí», tuve la certeza de que ya no pararían de llegar. Me sentí solitario, escaparían de sus terribles perseguidores y sería su protector, aunque también yo fuera un gigante. Me miró fijamente a los ojos y dijo, «¿Puedo confiar en ti? Creo que eres de los buenos», y se descolgó confiado de la pantalla hacia la superficie polvorienta del escaparate donde reposaba el televisor. Estaba fascinado, debo reconocerlo. Los vi saltar a todos. El capitán primero, luego el ingeniero Mark Wilson, el niño Barry y su perro Chipper. Todos escaparon, uno a uno, y corrieron a esconderse entre los cachivaches. Los busqué entonces con ansiedad. Desocupé las cajas de juguetes pretéritos, ordené libros abandonados, esculqué entre las páginas de un viejo álbum de familia.
Revisé entre las rejillas de ventilación del televisor cubiertas de un polvo anacrónico y aunque no los encontré, supe con certeza que habían escapado de la tierra de gigantes y que ahora estaban allí, en algún lugar de mi cuarto. No sé si los vi primero o los imaginé después, pero los presentí entre los cajones de la ropa, en las gavetas del escritorio, entre las porcelanas empolvadas del armario, a veces también entre las sábanas y debajo de las almohadas. Los veía, escuchaba sus voces, advertía sus pasos, los gritos cavernícolas del Pedro Picapiedra, las pisadas de payaso felino de la pantera rosa, el bip bip del correcaminos matando de hambre e impotencia al pobre coyote. Un domingo en la tarde tuve ganas de atrapar al pajarraco y servírselo en bandeja de plata al coyote. Pero el pájaro era muy listo y su perseguidor un fracasado, de manera que los dejé entrar y salir de la pantalla cuantas veces quisieron sin interesarme mucho en ellos. Todos vinieron. Al capitán Spock, de viaje a las estrellas, y a Heidi, la niña de las montañas, lo sorprendí una vez entre las gavetas de mi escritorio. Por un segundo, los tres nos paralizamos de la sorpresa. Pero ellos, más ágiles, desaparecieron antes de que yo pudiera reaccionar. No sé si lo vi primero o lo imaginé después. Lo juro. Pero ya casi adulto, una noche, cuando me desvelaba, metido entre las sábanas, me sorprendió el mismísimo Topollillo, el célebre ratoncito argentino de Juan Carlos Mareco, parado sobre la tele, ahora a todo color, contándome ovejitas para que me durmiera. Sentí un poco de vergüenza conmigo mismo, pero al fin juntos, el ratón y yo, nos quedamos dormidos. Aprendí a convivir con muchos de ellos. Al conde, por ejemplo, lo sentía volar. Cuando se acababa la programación a medianoche y cerraban los canales y en la pantalla solo quedaba un tenue brillo claroscuro y lluvioso, el vampiro salía por la ventana en busca de su alimento ineludible. Yo sabía que regresaba antes de que la madrugada encendiera sus alarmas de luz. Estaban ahí, dulcemente hacinados sin apenas incomodarse a pesar de la estrechez de mi alcoba. Los pitufos y la rana René, Archibaldo y el avispón verde, Sabrina, la dulce hechizada y el superagente 86. A veces los disparos certeros de Jim West hacían blanco en una porcelana o el intrépido zorro fuenteaba el aire de la alcoba y volvía a entrar en la pantalla. Yo me quedaba contemplando la zeta inconfundible hasta que se desvanecía por completo en las moléculas de aire adormecidas de mi habitación. Éramos una familia. Pero las cosas se complicaron. Llegó el control remoto y la oferta ineludible de canales. Con el zapping vinieron otros visitantes, verdaderos invasores, agresivos, grotescos, territoriales. Ahora saltaban como una plaga desde las pantallas multicolores. El control remoto los traía desde el otro lado de los circuitos electrónicos. Ellos, sin ningún recato, sin ninguna discreción, se tomaron la casa. Aunque hice todo el esfuerzo por mantenerlos en la sala, mis hijos los volvieron a meter en las alcobas, los aceptaron en los baños, en las vajillas, en los forros de los cuadernos, en la ropa, en los alimentos. Se fueron con ellos a la escuela. Ya no hubo retorno posible. Un día, en el baño, me encontraba cara a cara con el insoportable Bart Simpson y al otro en la alcoba con el estúpido de su padre. Aún así los prefería a ellos antes que soportar a aquellos camorreros irredentos de la tropa Rex, los Transformers, los Visionarios y Geoforce que invadieron la casa con sus disparos y conjuros sangrientos. La guerra fue entonces su pasión colectiva. Me desesperé, me desesperaron, los perseguí, los espiaba, quería expulsarlos a toda costa hasta que se me ocurrió la idea de emigrar. No sé si lo vi primero o lo imaginé después. Pero una tarde, haciendo zapping desde el universo de Matrix, Neo saltó de la pantalla. «Es tu hora», me dijo. «Estás acorralado. Salta, salta. Nada es lo que parece ser. Te poseen. Salta al mundo real». Y me mostró claramente cómo hacerlo. Ya no abandoné nunca más el control remoto. Ahí estaba la clave.
Sapear, estar listo. Me preparé, revisé las conexiones eléctricas, me aseguré de cambiarme de la televisión por cable a la satelital. Tal como me indicó Neo, me puse frente al decodificador de señal y obturé el botón de salto. Hice jump en el microsegundo exacto y lo logré. Aquí estoy al otro lado de la pantalla. Solo. Nadie volvió después de Morfeo. Aún resuenan en mis oídos sus palabras. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Luego se marchó. Fue la única presencia que vi desde este lado de la pantalla. Ya no regresó nadie. No sé si lo vi primero o lo imaginé después, pero se llevó el control. Sin poder sapear, siento que no hay retorno. Solo queda esta luz fría y este silencio absurdo y luminoso. Hoy en Literatura para Oír, Pedro Vaquero, un opita con imaginación. Iván el Terrible. Alisten que ya casi nos vamos, dice y se concentra en recoger su trasteo interminable. Masca con entusiasmo el último de los 16 chocolates Ferrero, un regalo de Juanita con ocasión del Día del Maestro hace ya 3 largos meses. La niña la observa complacida y quizás piensa que repetirá el regalo. Tan dulce le parece su maestra. Mientras tanto, la teacher barre con la lengua las trizas de almendra y avellanas que se han refugiado entre labio y encías. Es un regusto extraordinario. Abre su bolso como un equipaje y sin prisa coloca las 33 láminas de cartulina con los dibujos de sus 33 pupilos. Mi número mágico, piensa, el número maestro, el de la edad de Cristo, el número de la entrega, del darse a los demás. Ella cree en la numerología, en el amor pedagógico, en el amor de Cristo, en su trabajo en la Virgen del Carmen, en el sistema escolar. Es, en conclusión, una buena creyente. Una maestra. Durante toda la mañana dirige el trabajo esmerado de sus pupilos, pone su propio esfuerzo creativo en la narración visual de las historias. ¿Han visto un flamenco? Acuérdense que son como los loros con las patas largas, muy largas y rosadas. Pero dibújenlos con medias de colores, de muchos colores, como dice el primer cuento. Y no olviden dibujar bien las rayas. Deben estar bonitas y felices porque las rayas son las buenas y los tigres son los malos del segundo cuento. Como Iván, profe. Los tigres son como Iván. No, Juanita. Iván no es malo. ¿Verdad, Iván? Pero Iván no responde. Mete la cabeza en su propio tigre, lo moldea, traza la línea del colmillo asesino, se detiene en el filo de las garras. Mañana haremos nuestra exposición y seremos el curso ganador. Estén seguros. Dice y mete en su bolso las crayolas, las tijeras, su valorado libro de cuentos de Horacio Quiroga, un frasco de pegante, una regla, el cadáver de una revista de viajes que ha utilizado para recortar fotografías, un delantal manchado con tintas de acuarela, un rollo de cinta de enmascarar, que ella prefiere porque adhiere mejor que la cinta transparente y porque además oculta muy bien las uniones entre una y otra lámina. Mete también en el bolso, junto con las llaves del salón y un monedero, un suspiro canijo como una resignación, un jadeo taimado que no puede saberse si de anhelo o de fatiga. Se ausenta, viaja fuera del tiempo sin imágenes. Ligera y esbelta como un pájaro, ignora por unos segundos el cacareo del aula. Vuela, se evade. Pero Iván, el perverso, Iván el diablo, Iván el infame, Iván el canalla, Iván el maligno, Iván el terrible, el revoltoso, el cruel, el execrable, el maldito, el vil, siempre Iván, el iracundo,
el imprevisible, el furibundo, el patibulario. Iván, el nefando, el siniestro. Iván la trae de su ausencia para que lo salve de matar a Juanita, quien pasa por su pupitre y riega sin querer, por accidente, por mala suerte, por su desgracia, el tarro de témperas y le mancha el tigre. Le estropea el filo poderoso de las garras y ahora debe pagar su crimen, su torpeza. La lleva a rastras, asida de su larga cabellera. Juanita Rapunzel chilla, grita, clama por sus largas trenzas rubias. ¡Auxilio, profe! ¡Iván me mata! ¡Iván, suelta a la niña! Pero Iván no escucha. La arrastra y llora. El curso entero grita, espolea, atiza y nadie se atreve a confrontar al terrible. La teacher vencida lo hace de los cabellos, lo sacude, le grita, le arranca los pelos y logra que su demonio de Tasmania suelte la presa. «Juanita Rapunzel, mi niña, ¿estás a salvo?» «¿Qué hiciste, mi niña, para que este atrevido...» Pero Iván, el demonio aúlla, sorbe mocos, impreca. «Le voy a decir a mi mamá, vieja maldita, que usted me pegó. Le voy a decir, se lo diré, maldita». La teacher tiembla, palidece como una flor de otoño, sus lágrimas silentes gritan otro dolor. El timbre que anuncia el fin de la jornada corta el silencio abrupto de la clase, pero solo Iván, huracanado, abandona el aula, arrastra la maleta, empuja un tumulto imaginario y gana el pasillo tras un portazo. «Pueden salir, niños. Ya pasó. Perdón por todo», dice y vuelve a su escritorio. Carga su bolso, hoy no cierra el salón porque no encuentra las llaves, va deprisa entre los niños sorprendidos. Juanita Rapunzel le toma de la mano. «No llores, profe». Y ella gime, se empina, busca entre las cabezas de los estudiantes los cabellos espigados, tigrescos, agudos de Iván, necesita hablarle, pedir perdón, explicarle las cosas. Lo busca entre los chicos que descienden por la escalera, pero Iván ya no está. Quizá está en la salida y empieza a descender los 16 peldaños. Ignora que Iván, el vengativo, se ha quedado el último, y viene con los ojos cerrados y la cabeza agacha como un toro de lidia a embestirla por la espalda. Aún no siente el golpe macizo de la espina dorsal que ella les explicó la semana pasada, ni ese dolor atroz en la primera vértebra de la región lumbar. No sabe que rodará llevándose a su paso otros chicos y que al final, sobre el último peldaño, donde se amontonan en desastre ella, Juanita y los otros niños después de la insólita avalancha, con la cabeza rota sobre el bolso que como un talismán amortigua los golpes en las gradas, va a encontrar a Iván, que ha rodado sobre ella y entonces podrá hablarle cuando termine de escupir ese líquido ardiente y salobre que escurre de los pantalones del chico, de ese demonio de Tasmania que llora, gime, aúlla y aún no termina de orinarse en el rostro, en el cuerpo lisiado de la teacher. Y ahora escuchemos estos fragmentos de Diálogos del Silencio. «Buenas noches», la saludó el grillo. «¿Quién eres?» «Un grillo». «¿Y qué es un grillo?» «Un interrogador del silencio». «¿Y qué es el silencio?» «Una conversación conmigo mismo». «¿Es bueno conversar con el silencio?» «Solo si necesitas saber quién eres, de dónde vienes y para dónde vas». «¿Y quién eres tú?», preguntó el grillo, pero ella no respondió. El grillo comprendió lo que sucedía y sin pronunciar más palabras se metió entre un hueco de la noche que pronto se llenó de silencios. «Bienvenido, silencio», dijo ella con los labios cerrados y se puso a conversar con él hasta que se quedó dormida. Entonces, entre los laberintos del sueño, soñó con la oruga que tejía en el silencio del capullo el color escandaloso de sus alas de mariposa. Soñó con la alondra que empollaba en el silencio de su nido los más sonorosos cantos de la mañana. Soñó con el grillo,
filósofo de la noche argumentando en el silencio su discurso, y soñó con su propio silencio de semilla que crecía hacia la superficie y hacia lo profundo de la tierra. En ese momento comprendió quién era, de dónde venía y para dónde iba. Se soñó tranquila. Es bueno conversar con el silencio. Solo él responde a las preguntas más grandes, se dijo, y abrió los ojos al primer sol de la mañana. Cerramos esta visita a Pedro Vaquero, escritor huilense, con El viajero y su sombra. A Jean-François Vincent, In Memoriam. A veces, cuando me asalta la duda, se me ocurre que en realidad era un mago. Pero de inmediato rechazo la idea, tal vez porque siempre asocié al mago con el prestidigitador, capaz de provocarle un parto de conejos infalibles a su sombrero de copa o remendar sin huella un pliego del periódico de ayer previamente rasgado en 20 partes, y como él nunca hizo nada semejante, me apoyo en la ciencia ficción y arguyo que se trataba de un náufrago del tiempo, a quien le fue dado, por alguna extraña circunstancia que alteró sus dimensiones de tiempo y espacio, y que ahora altera las mías, visitar todos los siglos y todos los rincones del planeta, desde las regiones etéreas de los Rakshasas hasta la sordidez sin tregua de los guetos. Solo que no consigo conciliar su apariencia física con el engendro de mi imaginación. Entonces opto por explicármelo desde el hipnotismo, la metempsicosis, la brujería y las lujurias de la física teórica para aficionados, con lo cual consigo hundirme en un formidable pantano de indecisiones, y la única conclusión que logro sacar a flote es la de asumir, sin escrúpulos racionales, que el hombre tenía la facultad de desplazarse por el tiempo, y no sé si ubicarlo más cerca del infierno de Dante o de los agujeros negros de Asimov. Puedo jurar que muchas veces lo acompañé en sus viajes, aunque apenas ahora descubro su secreto. Nuestro primer encuentro fue contundente. Sin previo aviso me puso al mando de un bajel protohistórico en el que unos melenudos hediondos a sangre y salitre, con los brazos arqueados como bielas, hundían al unísono sus largos remos en las aguas de un mar anónimo, infestado de monstruos y sirenas libidinosas, mientras el viejo Demódoco, al pie del mástil, cantaba mis glorias, acompañándose de la forminga. Hablaba de mis guerras imposibles contra los dioses y contra mis nostalgias, y de un naufragio interminable que pronto me abatiría sin remedio. Por fortuna, el Aedo interrumpió su canto, y juntos, el viajero y yo, pudimos regresar, quién sabe por cuál oscuro agujero del tiempo. Creí que había soñado, pero descubrí en sus manos la forminga y en las mías un manto de lino pretérito y un casco de guerra. Me dijo, sin ninguna compasión, que ese era el instrumento del viejo Demódoco, y que el casco y la túnica eran evidencias absolutas de la civilización minoica. Un recuerdo de mi viaje por Eolia. Son un regalo para un aprendiz de mago, añadió indiferente, y me introdujo, para siempre, en sus laberintos que a otros les parece estados intermedios entre la locura, la magia y el sueño. Aprendí a seguir sus huellas por entre los intersticios del tiempo y creí descubrir el secreto de su poder en la hermosa decisión de sus palabras. Pero la fascinación nunca me permitió explicaciones. Simplemente me limité a viajar sobre los rescoldos del tiempo y del espacio en una especie de ensoñación compulsiva sin solución de regreso. Un día el hombre emprendió un viaje absurdo a través de un túnel equivocado al que ahora me está vedado entrar. Pero me heredó su secreto.
Esta infinita multitud de urnas del tiempo por medio de las cuales sigo sus huellas y continúo seleccionando pruebas inobjetables de mis viajes para que nadie se atreva a dudar de mis afirmaciones. Aquí tengo la flecha con la que el traidor Agen mató a Sigfrido, un rizo de oro de Iseo, el yelmo de Mambrino, el hacha de Raskolnikov, por supuesto que aún guardo la forminga, el manto y el casco de guerra. También la piel de Zapa y el manto en el que una aristócrata, que nunca supo de amor, envolvió la cabeza heroica de Julián Sorel. Guardo además las trenzas de María, quien se dejó morir solo para enseñarnos la imposibilidad de los amores vitalicios. Las flautas de Yurupari y estos testimonios de los aquelarres libertarios en los pantanos del Getsemaní en Cartagena de Indias. Son tantas pruebas que no terminaría de enumerarlas nunca, sobre todo ahora que estoy tan ocupado releyendo unos viejos pergaminos que me heredó el gitano Melquíades, a quien suelo visitar con mucha frecuencia, porque tiene el poder de ayudarme a sobrellevar la soledad que me imponen mis viajes. Una soledad que con el olvido y la risa también heredé del viajero a quien, cuando me asalta la duda, trato de comprender, pero que, por falta de una explicación más precisa sobre sus extraños poderes, siempre concluyo que se trata de mi maestro de literatura. Hoy en Literatura para Oír, Pedro Vaquero Masmela, Un opita con imaginación, escritor colombiano.